Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre aquella materia a la que he dedicado la mayor parte de mi vida laboral, que es la educación especial, término que hoy aparece matizado con de educación inclusiva, por ejemplo. Con algunas aclaraciones al respecto. Solamente voy a hacer algunas referencias históricas muy acotadas a los fines de ubicar algunos conceptos, no como una información acabada, ni mucho menos, que toda persona que esté interesada puede recabar. Existe muchísima información hoy con el auxilio de la tecnología, del internet, se puede encontrar mucha información. Pero no es eso mi intención, sino ubicar cierto contexto a partir del cual pueda dirigirme hacia aquellos aspectos que a mí me interesa en este caso resaltar. La educación, permítame el término por ahora, especial, y siempre estuvo vinculada con descubrimientos, avances en el área de la medicina, de la salud. Y una primera referencia desde el punto de vista histórico es que sobre la primera mitad del siglo XIX, 1800 y pico, hay una primera imprecisión, se empieza a vincular, a asociar determinadas características en orden a la inteligencia. Me manejo con términos que, insisto, son imprecisos, ¿no?, de algunos individuos con rasgos físicos, y se los asocia con se los incluye en cierta clasificación étnica, así se la llamaba, ¿no? Y se hablaba de la clasificación étnica de las idiosias. La idiotez no es el concepto de hoy. Hay que tener cuidado cuando uno usa los conceptos de otros tiempos a leerlos con conceptualizaciones de la actualidad, porque puede caer en incomprensiones, ¿no? Y ahí aparece el término de mogolismo. Y se habla de las personas mogólicas, asociando ciertos rasgos faciales, por ejemplo, con un grupo étnico en particular del Oriente. Y es recién en 1862, esto sí es más preciso, cuando un médico, John Down, descubre la causa genética de ciertas, otra vez un término que tengo que usar, patología, ¿no? Y descubre que hay un problema en el desarrollo cromosómico del feto, del niño por nacer, en un par específico, en el par 21 del cuadro cromosómico, donde en lugar de haber dos elementos, uno aportado por el padre, otro por la madre, hay tres. Es un accidente y se habla de la trisomía del par 21. Y que esto produce ciertas características en el niño que tienen que ver con aquello que antes se llamaba mogolismo. Primero se llamaba mongolismo incluso, ¿no? Después, bastante más tardíamente, en el año 1960 y pico, 65 creo, a partir de una queja que se presenta de estas naciones, de estos grupos étnicos, la Organización Mundial de la Salud prescribe que se deje de usar el término mongolismo o mogolismo. Sin embargo, fíjense que años después, alrededor de 1977, por ahí,
en Buenos Aires. A mí me tocó estar en un instituto, ya después de esta prescripción de la Organización Mundial de la Salud, en Buenos Aires, que se llamaba Instituto Integral del Mogólico. Ese era el nombre de la escuela, era una escuela, incluso gestionada por padres de los alumnos, ¿no? O sea que todavía se seguía usando ese concepto, esa terminología más que concepto. Y era común observar que los chicos, los alumnos, y parecían estar fotocopiados, se les cortaba el pelo a todos parecido. Esto era muy habitual verlo en cuanto a el alumnado de las escuelas de chicos con síndrome de Down. Se los vestía igual, insisto, se les cortaba el pelo igual, y como tenían rasgos similares, faciales sobre todo, ¿no? Parecían fotocopias, no estaba resaltada la individualidad. Bueno, esto pasaba, Unos pocos años después a mí me toca participar en un congreso de la Federación de Organizaciones de Familiares de chicos con estas características en San Rafael, en Mendoza, y ya, pero pocos años después, 1990 por ahí, y ya se veía a los muchachitos, a las chicas que cada uno tenía su particularidad. Unos usaban barba, otros usaban pelo largo, otros usaban pelo corto, unos usaban bigotes. Es decir, ya se empezaba a diferenciar esta cosa de cada uno es cada uno, ¿no? Cada quien es cada cual, dice una canción, y que no tenían por qué homogeneizarse de esa manera, ¿no? Bueno, no obstante, una acotación, ¿no? En ese instituto que llevaba este nombre, que hoy sería absolutamente impropio, tenía muchas virtudes. Por ejemplo, ahí se empezaba a trabajar en la estimulación temprana, ¿no? Iban bebés, eran lindísimos los bebés, era hermoso verlos, ¿no? Y recibían atención desde bebés, ¿no? Ya estaban instalando un enfoque de la tarea que era novedoso también, por lo menos para acá, para la Argentina. Estos breves señalamientos tienen que ver con mi intención de resaltar que los procesos en materia educativa, en este caso, y asociados al tema de la salud también, son procesos que un poco se parecen a la vida de las personas, ¿no? Son como etapas, que uno las mira retrospectivamente y hasta corre el riesgo de juzgarlas y de cuestionarlas, y sin embargo que han cumplido una función valiosa, que evolutivamente debieron ser superadas, pero reconociéndoles aquellos aportes. Es como la vida de las personas. Dice, ese pibe gatea. Pero sí, gatear es una etapa. Se dice que el chico que gatea seguramente, o muy probablemente, va a caminar bien. Lo cual no quiere decir que todos los chicos deban gatear. Hay algunos que directamente, los menos, pero que directamente llega un momento que se paran, se sostienen con algo y empiezan a caminar sin pasar por la etapa del gateo. Pero en todo caso, la etapa del gateo es una etapa valiosa. El problema es si uno sigue gateando toda la vida. Bueno, ahí sí hay un problema. Y lo mismo, qué sé yo, una cosa, los rasgos de la infancia, de la niñez, son valiosos. En la etapa de la niñez, ahora si uno se mantiene en ese ya se convierte en infantilismo, es otra cosa. Bueno, con la educación pasa un poco eso. Hay etapas que deben ser valoradas en cuanto a etapas, a momentos donde determinadas cosas eran aportes realmente significativos. El hecho de que en algún momento se describiera ciertas características, se las estudiara, se las nombrara, aún con nombres que hoy no nos parecen adecuados, pero en su momento eran un aporte. Así pasó con las escuelas de esta modalidad.
Una primera cosa que debe valorarse es que existieran escuelas destinadas a cierta población infantil que no estaba siendo atendida, que no tenía lugar en el sistema educativo. Entonces se crean lo que se llamó escuelas diferenciales. Nombre feo, sí, pero para la época era un avance, era un gran aporte. Las escuelas diferenciales, que parecía para el que estaba del lado de afuera, yo estaba del lado de afuera, era un niño, joven, muy joven, era un misterio, ¿no? ¿Qué pasará ahí adentro? ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Bueno, pero era una manera de iniciar un camino de, acá sí vale el término, de inclusión en el sistema educativo de alumnado, de niños y de jóvenes también, que no estaban siendo atendidos en sus derechos y necesidades educativas. Y luego, bueno, este término cayó en desuso, se lo cuestionó, tenía una cosa, un tufillo, digo yo, desagradable, se lo reemplazó por escuelas especiales. Y también los términos siempre son imprecisos y deben ir adecuándose a cambios en la conceptualización de aquello que se está nombrando. Pero en su momento dicen algo que es válido que se ha dicho. Y luego se entró en otro momento, más reciente, donde se empezó a comprender que parte de ese alumnado que estaba incluido en estas escuelas particularmente estructuradas y pensadas, que eran especiales, en referencia a la escuela estándar, a la escuela, lo llamaba la escuela común, y se podrían ver beneficiados con una escolarización en estas últimas, ser escolarizados en las escuelas regulares. No sé cómo se las llama hoy, me parece que también están cambiando los términos. Por suerte, yo miro todo un poquito de afuera, así que no estoy muy informado. Pero creo que se ha cambiado también un poco la terminología, ya no se habla de escuela regular, escuela común, qué sé yo. Bueno, no importa. Y acá viene el concepto de inclusión. Una de las expectativas que yo creo se tuvieron en su momento, al menos algunos teníamos, es que también entrando en esta nueva etapa de una coexistencia entre dos modalidades, así se las llama, educativas, como es la escuela regular, la educación regular y la educación especial, esta convivencia, a partir de la convivencia entre los alumnos, no debía interpretarse como que la escuela regular, la escuela común, recibiera esta nueva población de alumnos provenientes de la educación especial, seguir siendo lo que siempre fue, sin moverse, sin cambiar, sin también sufrir un proceso de adaptación. Seguir siendo igual, simplemente a esta escuela que se mantiene tal cual es, se le incorpora este alumnado nuevo. No era esa la expectativa, porque no debe ser esa la expectativa cuando dos se encuentran en un ámbito común. De ningún modo, en las relaciones interpersonales es así. El otro me modifica también a mí, como yo lo modifico a él. Este intercambio es lo esperable. Por lo tanto, la escuela tradicionalmente de educación especial tendrá que adaptarse a formas, estilos de la escuela regular. Pero esta también deberá recibir de la educación especial
criterios, experiencias propias de su historia, de su modalidad, que le enriquezcan a la escuela común. Si este fuera el concepto de la inclusión, y personalmente estaría bastante de acuerdo, porque además es lo que se ha pensado en su momento. Pero yo no sé hasta qué punto esto es así. ¿Qué bienes le puede llevar la educación especial a la escuela común? Tradicionalmente la escuela especial siempre ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Porque siguen existiendo las escuelas de educación especial y está bien que así sea, ¿no? Una cosa no elimina a la otra, se abre un abanico de posibilidades, pero no es que una cosa sustituye a la otra y la deja afuera del sistema, no. Pero lo que siempre sucedió en las escuelas de educación especial es que los grupos de alumnos eran pequeños, pocos chicos, y grupos, por lo menos así debía ser, no sé si siempre lo era, pero esto era el criterio, constituidos de una manera deliberada a partir del conocimiento de cada uno de esos chicos, de modo de formar un grupo coherente, productivo, no homogéneo, productivo en cuanto a los aprendizajes. Este es un bien, desde el punto de vista de la educación en general, que la escuela especial, la educación especial, le puede mostrar a la educación regular. Miren, los grupos no necesariamente tienen que estar formados hacia a lo que venga, sino merecen cierto estudio. Tal vez no un estudio tan pormenorizado como en el caso de la educación especial, pero un estudio al fin. Y el estudio de lo numérico. Otra virtud de la educación especial, que es la mirada personalizada hacia los alumnos. Es imprescindible. Una de las cosas que también se aprendió de la educación especial con el tiempo es que los cuadros, digamos, las etiquetas en cuanto a síndromes y todo eso, no definen a la persona. Dicen que tienen ciertos rasgos comunes, pero que es necesario conocer a la persona, ver cómo encarna ese cuadro en cada uno en particular. Bueno, lo mismo esto le sirve a la escuela común, si es que lo incorpora, si es que lo comprende, si es que lo recibe y lo acepta. Todos los chicos pueden estar en un mismo nivel más o menos de aprendizaje, hasta en una misma edad cronológica, y por lo tanto tener un mismo grado. Pero cada chico es cada chico. Incluso pueden pertenecer al mismo sector social, con lo relativo de la validez de este término, pero aún así cada chico sigue siendo cada chico. Esto siempre lo supo la educación especial. Y sería muy valioso que lo incorpore la educación regular, como un criterio, un principio para su propia tarea. La personalización del enfoque, la personalización del vínculo, y digamos contrarrestando cierta tendencia a la masificación del alumnado. A esto voy. ¿Cuánto le puede aportar la historia, la experiencia, la conceptualización propia de la educación especial a la educación común? Y que sea un lugar de encuentro. Otra cosa, en la educación especial, por lo menos en muchos casos, nunca hubo ese peso burocrático que se ve tanto en la educación común. Ahora, también puede resultar que la educación especial, al vincularse, y no solamente adquiera de la educación común bienes, sino también males. Bueno, estos son los riesgos de los encuentros, de los vínculos, ¿no? Pero que es muy importante que se lo comprenda así. Es un encuentro de dos modalidades que conviven y comparten una tarea
y conviven en un espacio institucional que pasa a ser de ambos. Esto es todo un trabajo que estoy convencido, quiero creer que se está haciendo, pero que hay que tener claro como criterio, como principio, que la inclusión de alumnados originales o que provienen de educación especial en la educación común o regular no implica meter al pibe ahí y que ese ahí siga siendo lo que era antes, porque también esta inclusión del alumno va acompañada de la presencia de docentes, de profesionales, que también, como el alumno, provienen de la educación especial y que pasan a interactuar en el ámbito de la educación regular. Que esta escuela que recibe a la educación especial a través de sus alumnos de origen y de sus docentes y profesionales sea una escuela nueva, una escuela que se construye a partir de las experiencias de dos modalidades que pasan a constituir una nueva imagen institucional, una nueva modalidad didáctica, una nueva concepción pedagógica, una nueva concepción del vínculo con las familias. En educación especial el vínculo con la familia es esencial, no se puede trabajar sin vincularse con la familia. Bueno, esto que en la educación común no es tan habitual, también lo puede aprender la escuela común de la educación especial en la medida que se abra y que comprenda que se está abriendo algo nuevo, que no es lo mismo de antes, que ahora se le agrega un condimento. No, se modifica todo, toda la dinámica comunicacional, el enfoque organizativo, la mirada hacia lo burocrático, poniendo las distancias que se deben poner, la relación con las familias, todo esto deben ser novedades en las que, a partir de la articulación entre las experiencias de estas dos historias de la educación en nuestro país. Les dejo un abrazo. Chao.